Muy buenas noches, sean bienvenidos a la primera tutoría virtual correspondiente a nuestra cátedra Estadística aplicada a la educación, en la cual nosotros vamos a iniciar, vamos a trabajar siempre enfocándonos a darle continuidad a nuestra carrera, licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. La materia estadística aplicada a la educación, en este contexto, a nosotros en la plataforma se nos han colocado las directrices mediante las cuales nosotros vamos a desenvolvernos durante esta primera unidad. Es importante mencionar de que la unidad número 1 se denomina estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de los datos. Recordemos que la modalidad a distancia, ¿sí? La educación en línea, modalidad a distancia, a nosotros nos da bastantes facilidades. En primer lugar, a nosotros nos es factible iniciar este proceso. Vamos a estarnos encontrando presencialmente cada 15 días y en forma virtual semanalmente, cada día, que ya lo vamos a establecer por acá. Entonces, es importante que nosotros veamos que nuestra materia, la estadística aplicada a la educación, los mecanismos mediante los cuales nosotros nos vamos a estar comunicando, en mi persona, en mi caso, les he colocado por acá que nuestro coordinador de cátedra es el máster René Armando Peña Aguilar, y su contacto ahí está en la plataforma. Igual pueden comunicarse conmigo, como les establecí en la tutoría presencial. Les decía de que tenemos la posibilidad de que usted me escriba al correo institucional jose.lopez1@ues.edu.sb. Lo puede hacer también vía plataforma mediante la mensajería instantánea, y además también a los foros de dudas, ¿sí? Que cada unidad se va a estar colocando para poder ir disipando, ¿sí? Ir evacuando cada una de esas dudas que surjan. Entonces, la estadística aplicada en la educación es una materia muy bonita. Al inicio un poquito teórica, pero posteriormente se le va dando otra forma, en la cual vamos a aplicar toda esa teoría, esos conocimientos básicos, ¿sí? Esos conceptos fundamentales, ese tratamiento de datos que vamos a ir desempeñando durante toda esta materia. La agenda que vamos a desarrollar en esta primera tutoría, en primer lugar, la bienvenida que les vamos a estar dando por acá. Vamos a conocer nuestro horario de tutorías virtuales. Quiero conocer su desempeño mediante la lectura que usted le está dando a los contenidos. En este caso, al capítulo 1, que es la idea básica que vamos a desarrollar durante esta primera tutoría. ¿Sí? El capítulo 1, ¿sí? Que es la introducción a la estadística. Además de ello, vamos a tener el desarrollo de la tutoría. Esta tutoría, como le digo, vamos a desarrollar el capítulo 1. Espero que hayan leído por ahí para poder desenvolvernos.
Luego de ello vamos a tener el espacio para las consultas o usted las puede hacer mediante vayamos desarrollando dicha tutoría. Vamos a establecer nuestras conclusiones y vamos a tener el cierre, ¿sí? Donde nosotros vamos a culminar esta tutoría. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos a nosotros nos está dando la pauta, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo vamos a ir trabajando. En la primera tutoría básicamente es ponernos de acuerdo al inicio. Lastimosamente ustedes no están conectados para poder dar paso a este desarrollo. Entonces vamos a continuar por acá y establecimos en la tutoría presencial que los días que tendríamos la tutoría virtual van a ser todos los días miércoles de 8 a 10. Puede ser poco más, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad. Puede ser que de 10 y media, podemos llegar hasta las 11, dependiendo cómo se vaya comportando esta tutoría. De mi parte, al final lo importante es que resolvamos nuestras dudas. Entonces, queda establecido que van a ser los días miércoles, la hora que se estableció en consenso, igual que el día, es de 8 a 10 y un poco más si es posible, ¿verdad? O dependiendo, ¿verdad? Ahí depende de cómo usted vaya necesitando o cómo se establezca esa tutoría. Entonces, en contactos nosotros establecemos que las dudas o consultas las vamos a tener eh, pendientes siempre y cuando nosotros nos enfoquemos en las formas de comunicación, en este caso el correo institucional que ya les mencionaba, que es jose.lopez1@ues.edu.cv. Luego de eso también tenemos la parte de los foros de consulta, ¿sí? O dudas que se establecen en la tutoría, en la plataforma virtual, y además los foros de dudas, ¿sí? O también acá se le puede agregar la mensajería instantánea. Se establece, de hecho, y se los mencionaba, que cuando usted formule una duda, el tiempo máximo mediante el cual tiene el espacio de espera es de máximo 24 horas para poder darle respuesta. Entonces, es importante que se pueda establecer también esos mecanismos y además de ello, de esos mecanismos, es imprescindible que nosotros podamos tener claro esto. Ahora, pasamos a la parte del diagnóstico de lectura. Vean, en el diagnóstico de lectura, ¿qué es lo que sucede? Vaya, nosotros vamos a iniciar trabajando con la unidad número 1. La unidad número 1 a nosotros nos indica, la unidad número 1, que la vamos a estar trabajando, la estamos trabajando a partir desde el 29 de julio, ¿sí? Desde el 29 de julio estamos trabajando esta unidad y se establece que va a estar finalizando allá a finales del mes de agosto, es decir, este mes usted debe concluir. Estamos diciendo también que de esta unidad nosotros vamos a tener la primera tarea. Vamos a entregar la primera tarea basada en las autoevaluaciones. La unidad 1 se divide en este caso nada más en dos capítulos. El capítulo número 1 se establece mediante
La ruta de aprendizaje se establece que la vamos a trabajar desde el 29 de julio, ¿sí? Desde el 29 de julio hasta esta fecha, ¿sí? Estamos hablando que es ahí por el, por esta fecha de agosto, ¿sí? El 14 hasta el 10 de agosto básicamente, porque usted va a comenzar a trabajar el capítulo número 2. Entonces es importante que se tenga claro que se va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Vaya, hay que analizar lo siguiente, que el objetivo de las tutorías es solventar sus dudas. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a ustedes? De hecho, se les pide que se traiga claro, ya se haya leído el material, en este caso el capítulo 1, que es el correspondiente a la unidad de estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de datos, donde se establece una breve reseña histórica, se establece la estadística descriptiva y la estadística inferencial o inductiva, el método estadístico de investigación, las variables estadísticas, hablamos de las cualitativas, cuantitativas, escalas de medición, eh, además de ello la población objetivo, población muestral y muestra, el parámetro y estadístico. También, básicamente ese es el primer capítulo. Luego de ello, ya en la próxima tutoría vamos a trabajar con respecto a la unidad número, perdón, el capítulo número 2. Entonces tenemos acá que el primer capítulo de nosotros se llama Introducción a la Estadística. Entonces, para ello vamos a hacer el desarrollo. En este caso, como usted no está presente en la tutoría, espero que después puedan observar podrán observarlo, el video. Vamos a verificar lo siguiente. En este caso, vamos a ver acá la parte de la introducción a la estadística, que es nuestro capítulo número 1. ¿Sí? Entonces, de esta unidad arrancamos con la breve reseña histórica y las aplicaciones de la estadística. Ese es nuestro primer contenido. Acá lo importante es, en primer lugar, bueno, establecer ciertos puntos importantes, ¿verdad? Los primeros puntos acá, en la breve reseña histórica, aquí, cuando nosotros hablamos de historia, como siempre es claro, esto es difícil, ¿sí? Es difícil fijar los orígenes de la estadística. ¿Por qué? Porque en las épocas remotas, es bien difícil tener eh, o encontrar datos fidedignos que impliquen un desarrollo o unos inicios como tales en la estadística. Aunque se dice que allá en Grecia, en 594 a.C. aproximadamente, se tuvieron importantes observaciones estadísticas referentes a la distribución de terrenos y servicio militar. Eso se establece en esa zona del mundo, ¿verdad? Pero nosotros también ya colocándolo acá a nuestro lado, se puede decir, acá en nuestro hemisferio, también se puede reconocer que hay otros adelantos en nuestra zona y en determinados tiempos. Entonces, se establece esos inicios según la historia de la estadística, ¿verdad?
Luego de ello, nosotros podemos establecer también, se dice que la parte del desarrollo de la estadística descriptiva, acá nuestra, nuestro contenido nos establece que la parte de la estadística descriptiva se origina en Alemania. En este caso, se dice que en el estado, su objetivo era la descripción de los estados Standequende. ¿Por qué se dice esto? Vaya, en este caso, se establece, ¿sí?, que esta escuela, allá en 1749, el término estadística a una disciplina contemplada como una ciencia independiente al servicio del Estado y que más tarde se consolidó como disciplina universitaria. O sea, acá se va conociendo que en Alemania comenzó, la parte de la estadística descriptiva, pero posteriormente los ingleses, ¿sí?, comenzaron a dar otros planteamientos, ¿sí?, en la escuela aritmética política, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que se planteó? Se plantearon objetivos de la escuela alemana en la búsqueda de leyes cuantitativas que rigen los fenómenos de estudio. Y así sucesivamente fueron avanzando avanzando la parte de la estadística descriptiva. Posteriormente, lo importante acá fue que hubo un desarrollo de probabilidad, ¿sí?, que es nuestro siguiente contenido. ¿Qué es lo que sucede con ello? Se dice de que la probabilidad se inició como la solución de problemas relativos a los juegos de azar. Aquí viene la parte importante de este contenido, que estos problemas eran más bien conocidos como el problema de reparto de apuestas. Esto fue lo que conllevó a observar cómo se distribuían las ganancias entre los jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. Esto fue abordado en su momento por Lucas Pacioli en 1487, por Niccolò Tartaglia, sí, en 1556, y Girolamo Cardano. Esto que se estaba marcando acá contribuyó al desarrollo de la probabilidad. Estamos hablando ahora netamente de la probabilidad. Entonces, acá hay una fusión entre la teoría matemática de las probabilidades. Esto se dice que se llegó a ubicar allá en Francia. ¿Con quiénes? Con el señor Blaise Pascal y Pierre de Fermat, ¿sí? Entonces, esto se plantea también el problema de reparto de apuestas cuando el juego se suspende y llegan ambos de manera independiente a la misma solución. Entonces, ¿en qué consiste eso? Esto consistía en darse cuenta de que el reparto de las apuestas debe hacerse en función de la probabilidad de ganar que tuviese cada jugador. Ahí ya está hablando usted qué tantas posibilidades, qué porcentaje de posibilidades tenía para poder ganar un juego. Entonces, estos dos grandes aportadores a la probabilidad, ¿qué hicieron? Fueron los que empezaron a formalizar la teoría de las probabilidades. Entonces, acá el problema de ellos fue que no expusieron los resultados por escrito. Y fue hasta que un holandés, un físico matemático, Christian Huygens, allá por 1650 y tanto, 57, perdón, tuvo una breve
una breve eh, trabajo en un libro en el cual plasmó los razonamientos relativos de los juegos. Entonces, cuando se dio a conocer esto, fue que hubo una definición de probabilidad. Y esto llegó a parte del matemático suizo, ¿sí? Jacob Bernoulli, quien trabajó en la Universidad de Basilea para poder desarrollar dicha conjetura. ¿Sí? Él decía el arte de la conjetura. Eh, Cuando esto se da, es que se da paso ya a ir formalizando, ¿sí? Se va formalizando poco a poco dichos contenidos. Entonces así es como ya en 1718 el matemático francés exiliado en Inglaterra, Abraham de Molière, aceptó la definición que dio Bernoulli. ¿Por qué? Porque se formuló en términos modernos de la época, o sea, ya en 1718 eso era una fracción en la que el numerador es igual al número de apariciones del suceso, ¿sí? Eh, y el denominador es igual al número total de casos en los que el suceso pueda o no pueda ocurrir. Entonces se expresaba en una fracción dicha probabilidad de que ocurriera el suceso. Entonces, como usted va observando, poco a poco se va dando un todo. Poco a poco se va a través del tiempo se va construyendo la probabilidad. ¿Qué es lo importante de esto? Veamos que con el paso del tiempo, en este caso, Pierre-Simon Laplace, en 1812, en el libro de la probabilidad, la teoría analítica de las probabilidades, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Ahí se limita a ocuparse de problemas de probabilidad discreta, que corresponden a los juegos de azar, sino que también se encarga de estudiar los problemas de probabilidades continuas. Ya en 1812, estamos hablando que pasaron básicamente 100 años, ¿sí? Para poder mejorar y darle un abono más a las teorías de probabilidad, ¿sí? Entonces, Laplace, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Hace una formalización de la teoría clásica de probabilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta, la teoría de probabilidades, eran cálculos de probabilidades. En la estadística se fusionaron, de manera que el cálculo de la probabilidad se convirtió en un andamiaje matemático de la estadística. Vale. ¿Qué es lo que sucede acá? A medida del transcurso de la historia, usted observa que poco a poco cada uno de estos grandes aportes van haciendo un todo, ¿sí? Para poder llegar a 1823, donde está Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Él desarrolló la teoría de los errores conjuntamente con Benz y Laplace. Llegaron a establecer el método de mínimos cuadrados como el procedimiento más elemental para resolver los problemas de la teoría de errores. Entonces, acá, hasta nuestros tiempos, es que nosotros conocemos la distribución normal, ¿sí? La que nosotros se nos ha planteado al transcurso de nuestros años de estudio como la distribución normal o gaussiana, ¿sí? Tanto tiempo tuvo que pasar para poder ir poco a poco logrando esos avances, ¿sí?
En el siguiente contenido, nosotros hablamos específicamente del desarrollo de las matemáticas modernas, de la estadística moderna, perdón. ¿Qué sucede con esto? Aquí hubieron varios aportes, por ejemplo, de Francis Galton y Carl Pearson. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Ellos trabajaron ya en el nacimiento de la estadística moderna. También es conocida como inferencia estadística. En este caso, allá por 1892 publicaron un libro que era la gramática de la ciencia, mediante la cual ellos plasmaban su conocimiento en el famoso test del chi cuadrado. Em, el hijo de Carl Pearson, ¿sí? También puede considerarse como uno de los fundadores de las pruebas modernas de contraste de hipótesis. Ya nosotros sabemos que es una hipótesis, ¿sí? Son muy fundamentales en la parte de estadística. Ahora, ya un poco más modernos, ya más recientes, estamos hablando de 1908, un poco más de 100 años atrás. Acá, William Seeley Joseph, ¿qué es lo que hace? Publicó un artículo en la cual él hace unas pequeñas muestras y deduce la distribución T, ¿sí? Así se conoce como T de Student, que era un seudónimo de, con el que publicó dicho artículo. Desde ahí queda plasmado que es la famosa T de Student, la distribución. Luego, ya más reciente, se dice que el señor Janes del año 2000 dice que Ronald Arnold Fisher fue la figura más influyente de la estadística moderna. En este caso, que la sitúa como una poderosa herramienta de planeación y análisis de las técnicas de análisis multivariante y la introducción del método. En este caso, establece algunos la estimación de parámetros. Eh, Además de ello, es importante que nosotros tengamos claro en este recorrido que estamos haciendo, un recorrido un poco rápido, que allá en 1933 Andrei Kolmogorov, ¿qué es lo que hizo? Él determinó la teoría de la probabilidad totalmente rigurosa basada en axiomas fundamentales. En este caso, se ilustran las definiciones clásicas y frecuentistas, así como la definición axiomática las incluye como casos particulares. Entonces, aquí, como usted observa, que para nuestros días se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud valores de los datos económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que tiene la estadística, ¿sí? Porque es una herramienta para relacionar y analizar datos, que nosotros sabemos que más adelante vamos a ir poco a poco determinando estos conceptos. El siguiente contenido, que es lo que nos está estableciendo, a nosotros nos establece las aplicaciones de la estadística. Pero sobre todo lo más importante acá es establecer una definición como tal de estadística. Y acá la tenemos. Nosotros decimos que es una ciencia que estudia las características de conjunto de datos para hallar regularidad en su comportamiento y para efectuar predicciones. Además de ello,
Acá se dice que la estadística tiene como objeto recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos relativos en el conjunto de objetos, ¿sí? Personas, procesos, etcétera, ¿a través de qué? De la cuantificación y el ordenamiento de los datos. Intenta explicar los fenómenos observados, por lo que resulta una herramienta de suma utilidad para la toma de decisiones. Eh, Básicamente, todo lo que el ser humano trata de hacer siempre es mejorar algún proceso, ¿sí? O mejorar algún conocimiento, porque siempre se busca tener el conocimiento claro de nuestro alrededor. Entonces, por eso usted observa cómo se ha venido desarrollando la estadística poco a poco, dando avances, mediante los cuales hasta llegar ahora a nuestros días a observar que la estadística es tan útil y la encontramos tan inmiscuida en la vida del ser humano que está básicamente en todas las áreas de la vida cotidiana del ser humano. Acá básicamente no hay ninguna especialidad que, que esté desligada de la estadística. Entonces, teniendo claro nosotros nuestro concepto de estadística, cuando ya se tiene claro que la estadística es una ciencia que estudia las características de un conjunto de datos para hallar en ellos regularidades en su comportamiento y para efectuar predicciones. ¿Qué es lo más importante de establecer acá? En primer lugar, punto número 1, estudiar características, ¿sí? De lo siguiente, el número 2, lo importante de un conjunto de datos, ¿sí? O sea, yo voy a tener que estudiar no solo de alguien, no solo de una cosa, no solo de un individuo, sino que tiene que ser de un conjunto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es encontrar características comunes, ¿sí? O regulares en su comportamiento. Por ejemplo, yo tengo que el comportamiento, puedo decir, yo voy a hacer un análisis de los estudiantes de la universidad en línea, pero yo voy estableciendo cuál va a ser mi población, cuál va a ser mi conjunto. Yo estoy diciendo previamente, hago un análisis en el cual yo estoy decidiendo y estoy colocando parámetros mediante los cuales voy a establecer dicha población, que posteriormente también vamos a dar ese análisis. Vamos a establecer ese tipo de definición. ¿Qué más vamos a hacer acá? En este caso también, cuando nosotros analizamos en primer lugar las características de los conjuntos, vemos y observamos detenidamente la regularidad que tiene en su comportamiento o en su aspecto. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos predicciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo establecer, yo puedo hacer un software, por ejemplo, un software para establecer el comportamiento climático, ¿sí? Del tiempo en, en el país, ¿verdad? O en el área, ¿sí? Eso se puede realizar, pero ¿cómo es? Mediante la estadística. ¿Por qué? Porque yo puedo recolectar datos, puedo organizarlos, los puedo resumir, los puedo presentar de una manera y además de ello yo los puedo analizar, ¿sí? Yo puedo hacer un análisis y eso puede ser un análisis ya sea de objetos, de personas, individuos, de procesos, de fenómenos, ¿sí? Eso se hace mediante una cuantificación, ¿sí?
Lo permite todo ello el ordenamiento de los datos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de hacer una predicción si no estoy haciendo un ordenamiento de todo aquello que he recolectado. Entonces yo puedo observar los fenómenos, ¿sí? Puedo observar fenómenos, pero puedo hacer todo, tengo que hacer previamente una recolección de datos, observando su comportamiento, los organizo, los resumo, los presento y posteriormente obtengo un análisis de datos. Entonces, esto resulta ser una herramienta muy útil y de mucha utilidad para, por ejemplo, tomar decisiones. Si yo estoy analizando un fenómeno climático, puedo tomar, por ejemplo, decisiones que, que pueden afectar directamente, positivo o negativamente, eh, un país, un- una, una región. ¿Cómo? Vaya, si yo establezco, por ejemplo, el comportamiento de un fenómeno, eh, por decirle algo, el fenómeno climático, yo digo, mediante el estudio que he hecho previo, yo analizo que va a ser una temporada muy, muy seca. Yo puedo establecer la forma mediante la cual eh, eh, incentivo o no a los agricultores a que hagan su siembra de granos básicos, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro, nuestro contenido nos establece algunas áreas mediante las cuales ya se establece la inferencia de la estadística, por ejemplo, en este caso del periodismo. Bueno, lo enmarca acá, que dice que en general los periodistas, además de dedicarse al ámbito de las noticias, realizan crónicas, estudios de investigación, que nos entregan preguntas y respuestas frente a determinados sucesos o situaciones de interés público. En este caso, a nosotros nos menciona una encuesta periodística de opinión pública. Acá nos menciona en el contenido, eh, un periodista pregunta a las personas que se encuentran alrededor de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, dice acá, ¿qué se establece con ello? Puede ser las preguntas, el análisis de las características de los entrevistados y se analiza la representatividad de los entrevistados. ¿Qué es lo que puedes tomarse en cuenta acá? Por ejemplo, si habla en este caso el ejemplo que nos coloca es, por ejemplo, la minería metálica, si se debe aprobar una ley en contra o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que analizan acá las características? ¿Qué características del entrevistado? Que las personas han llegado, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque les interesa el tema, porque representa un grupo muy reducido de ciudadanos. Lógico, no vamos a tener a todo El Salvador frente a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Siempre va a haber un grupo de personas que van a estar interesados. Entonces eso se nos convierte en un porcentaje. Acá, cuando hablamos de analizar la representatividad, ¿qué es lo que también decimos? Que acá, que los datos no sean representativos, que probablemente los datos no sean representativos de todo el país, ¿va? De todo El Salvador. ¿Por qué? Porque las entrevistas se realizan a un grupo sumamente reducido y solo los que les interesa el tema. Entonces es de tener claro cómo se maneja la parte de la estadística. Entonces acá, al final, el profesional de la comunicación, ¿qué es lo que hace? Debe de entender la importancia y el impacto de las cifras numéricas que causan la audiencia. ¿Por qué? Porque de eso requiere el entendimiento básico de la terminología estadística. O sea, yo no puedo hablar algo que no tiene mayor, no va a haber, cómo lo va a traducir el periodista
para el entendimiento y dominio público. Ahora, también nos menciona que la estadística, cómo es en el ámbito de la política. Acá nosotros nos dice también que nosotros tenemos claro que en ciertos momentos de la vida salvadoreña hay encuestas tipo político. Esto se entrega una orientación de intención de voto, por ejemplo, de la aceptación de un candidato, del impacto de un programa, del proyecto de Estado, que ahora tan de moda está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Que de esto es conocido que al aproximarse la fecha de elecciones, por ejemplo, de los cargos públicos, se establece, por ejemplo, cuando es para elección de presidentes, diputados, alcaldes, etcétera, hay diferentes casas encuestadoras que presentan la opinión pública. Y esto muy reciente acá en el país, para las elecciones presidenciales, se dio y se da a lo largo de la historia del país y de los países, se conoce que hay una serie de análisis de la opinión pública. ¿Pero por qué se hace esto? Porque siempre se trata de conocer cómo se está manejando la opinión pública. ¿Por qué es tan importante ello en el ámbito de la política? Lógico, porque si no hay un buen sondeo, por ejemplo, a esto hasta puede contribuir a que un candidato pierda o gane, si es positivo el análisis que se hace de las encuestas, de la opinión pública, se puede establecer un ganador o no. Y así también se hace la campaña, ¿verdad? Cuando estamos hablando de política. Cuando hablamos de estadística en la publicidad, por ejemplo, se analiza, en este caso el ejemplo que nos coloca acá es con respecto a las transnacionales o las empresas nacionales que, que desarrollan eslogan, música, colores, ¿sí? En sus comerciales. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan establecer la forma en la que van a colocar sus campañas publicitarias. Se analiza si, por ejemplo, la población de El Salvador le gusta más, en este caso, ver televisión, o si escucha radio, o si ve televisión, pero lo ve por medio de cable, ¿verdad? Entonces, son cuestionantes a las cuales la estadística puede dar respuesta. Y entonces, la estadística es básicamente la herramienta que le permite a las grandes empresas, ¿sí?, a establecer el rumbo de sus campañas publicitarias. Si hablamos de la economía y finanzas, que es el otro ejemplo que nos coloca acá, todos sabemos que cuán importante es estas dos ramas, ¿verdad? ¿Por qué? Veamos. La economía se utiliza como una herramienta de predicción. ¿Por qué? Porque nos permite pronosticar comportamientos futuros. En este caso, vaya, si acá el ejemplo que nos coloca es, por ejemplo, el precio de los metales, oro, plata, cobre, tomando como base el comportamiento pasado de los precios de los mismos. Y es una sencilla razón. Siempre se trabaja, como lo mencionábamos en la parte de la definición de estadística, que estudia las características, ¿sí?, de un suceso, de personas, de objetos. En este caso, las características, ¿sí?, que son para, las estudia, las recolecta, las organiza, las resume, las presenta y luego da un análisis de datos. ¿Qué es lo que al final nosotros, bueno, en este caso los economistas, utilizan para dar
predicciones o para pronosticar comportamientos futuros. Entonces, ahí es importante cómo se trata o cómo se trabaja con la estadística. Eh, por ejemplo, acá nos mencionan la bolsa de valores. Todos conocemos que en la bolsa de valores, ¿qué es lo que sucede? Ahí las empresas llegan y hacen ¿qué? Hacen inversiones en la bolsa de valores. Colocan acciones. ¿Qué es lo que pasa? Que, que esto hace un análisis, por ejemplo, por decirle un ejemplo, puede ser que haya la demanda de energía eléctrica en la región o en el país, ¿verdad? Eh, Análisis del costo de la canasta básica, cómo puede influir. En general, por ejemplo, se dice que los estadísticos y los economistas, por por lo regular se sienten como magos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque logran establecer mediante sus estudios, este, pueden predecir o pueden conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos. Entonces, ve usted qué tan importante es la estadística en el área de la economía y las finanzas. ¿Por qué? Porque engloba directamente todo un país, toda una región, ¿sí? Y se determina cómo se van a manejar las finanzas de dicha área. ¿Qué más se puede decir por acá? En este caso, a nosotros también nos menciona la estadística en la banca y seguros. En este caso, nos menciona acá el ejemplo del seguro de vida, el profesional de seguro de vida. Por ejemplo, acá es capaz de asignar suficientes primas suficientes para cubrir las cantidades que habrá que pagar la compañía en el caso de una muerte del asegurado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá se juega con la probabilidad de que muera o no un asegurado. Entonces, ¿qué es lo que, como usted sabe, una aseguradora, un banco que le da el servicio de seguro, nunca va a invertir o nunca le va a pedir a alguien que se asegure cuando ya sabe que va a morir, ¿verdad? Sería ilógico. ¿Por qué? Porque va a ser una pérdida para la empresa. Entonces, lo que hacen es buscar o analizar estadísticamente cómo un ser humano, cómo una persona, cómo un cliente puede o no puede fallecer, ¿verdad? Entonces, esto se toma en cuenta para resolver la situación. Describen algunas características, ¿sí? Entonces, cuando se describen esas características, ¿qué es lo que se está haciendo? Organizando, estar resumiendo básicamente el comportamiento eh, que tiene de dicha actividad con respecto a X o Y cliente. Entonces, en este caso, eh, acá nos menciona, ¿verdad?, que hay varias partes donde se utiliza la estadística, por ejemplo, en la forma o el sistema de concesión de tarjetas de crédito y la fijación del límite. ¿Por qué? Porque se hace un análisis, ¿sí? Tipologías de clientes en la compañía telefónica. Cuando es un buen cliente es porque está pagando al día su factura, ¿sí? Los servicios que tiene con la compañía. Por ejemplo, si alguien no paga eh, cuando le corresponde su recibo, ya su comportamiento o su descripción como tal o como lo considera la compañía ya no es un buen cliente, sino que ya es un cliente tipo B, etcétera, etcétera. Entonces, veamos, también la estadística está inmiscuida en las ciencias sociales. ¿Por qué en las ciencias sociales?
Veamos, esto mediante el transcurso de los años se puede observar eh, los avances de la informática, por ejemplo, y las aplicaciones estadísticas. Acá el ejemplo que nos dice que en El Salvador se ha elaborado un mapa de pobreza, donde se ha interrelacionado una gran cantidad de variables de diferentes áreas, en este caso educativas, económicas, salud, entre otros, ¿verdad? También se han hecho investigaciones sobre los factores que están asociados a esos rendimientos. Vaya, para establecer esto, establecer ese mapa, se ha tenido que hacer una recolección de estas áreas antes mencionadas, una recolección de datos. ¿Por qué? Porque no se puede decir directamente que en ese mapa de pobreza, no se puede decir que un país, un municipio está en la extrema pobreza si no se ha analizado previamente, ¿sí? O no se puede establecer que un municipio está fuera de pobreza, que está pobreza media, por ejemplo, que está su economía es un poco alta, si no se ha analizado que efectivamente sea así. ¿Y eso qué se lo va a establecer? Se lo va a establecer los datos recolectados, que mediante el respectivo análisis, los análisis relativos que se hacen, permiten dar o establecer una toma de decisión para colocarlo o no en ese mapa, como un municipio en pobreza. Ahora, la estadística en las ciencias médicas. ¿Qué se puede decir acá? Acá se establece, por ejemplo, las pautas sobre la evolución en las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué tan claro es ahora? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermedades, aquí debemos observar o debemos de tener claro que este análisis lo va a hacer alguien que tenga la característica o tenga la preparación para realizar dicha observación o establecer esto. Estamos hablando de los médicos que analizan los pacientes y mediante ello se analiza también la eficacia de un medicamento. O también podemos decir, hoy que está tan de moda el famoso dengue, ¿sí? Por ejemplo, es la propagación de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el área de Zacatecoluca, por estar muy próximo a la costa salvadoreña, es un país, perdón, es un municipio y todo el departamento La Paz, propenso a tener el auge de los zancudos, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se analizan. Cambio, si se tiene un municipio que esté en la zona norte, es más difícil, es un poco difícil que exista el mayor auge de zancudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo entorno, el mismo ambiente, por ejemplo, no le permite, no es fértil para establecer dichos organismos que permiten el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, así el análisis. Acá viene el espacio de la autoevaluación, donde usted va a realizar dicha autoevaluación, un poco sencilla, para que usted realice esto. Esto es con base a la lectura que se ha desarrollado de la temática. Luego venimos a hablar de la estadística descriptiva e inferencial. Acá lo básico es que usted tenga claro que la estadística se divide en dos grandes áreas, que es la descriptiva y la inferencial. Pero ¿cuál es la diferencia de ellas? La descriptiva permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera que describan la forma precisa de la variable analizada, haciendo una rápida su lectura y de interpretación.
Le presenta unos ejemplos, ¿verdad? De la estadística descriptiva. Por ejemplo, la encuesta SIGALU informa una ventaja de 5% para el oficialismo en las próximas elecciones. Ese es el ejemplo que le coloca. ¿Qué es lo que se puede observar ahí? Ajá. El análisis o la presentación del conjunto de datos, ¿verdad? De manera que describe una forma precisa una variable. Aquí le está diciendo que es un 5%. Ahora, en cambio, viene usted y observa. Hay algo acá que se llama estadística inferencial. ¿Qué es lo que hace dicha estadística? Acá lo que hace es observar. En este caso, es importante me están mencionando que no les aparece la reunión. Vamos a tratar de buscarlos por acá. Vamos a ver. Vamos a buscar. No aparece. Ujú. Vamos a buscar a los compañeros que me están diciendo de que no se encuentra en la reunión. Vamos a ver si funciona o no funciona. En este caso tenemos por aquí a la compañera Katy. Vamos a ver a quién más. Ujú. Vamos a ver quién más. No. No tiene conexión. Hola, buenas noches, Katy, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, 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 buenas noches. Hola, 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 buenas noches. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches. No, no le escucho. Hola, 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 hola. Vaya,
Hola. Mm, ¿Me escucha? Hola, dígame.
Hola. Con respecto al capítulo 1. Acá de eso se trata. Ajá. Sí. Hola. Bueno, mientras se solucionan los problemas, vamos a continuar. Entonces, como decíamos acá, tenemos la parte de las estadísticas, ¿sí? Se divide en descriptiva y inferencial. Entonces, acá se coloca una actividad de autoevaluación. Recuerde que estas son las que usted va a tomar en cuenta para hacer su primera tarea. Entonces, acá también hablamos del método estadístico de investigación. En este caso, según el Saint-Pierre Collado y Batista, en la investigación científica existen dos enfoques, que es el cualitativo y el cuantitativo. En estos enfoques, esto ¿qué es lo que se trata de decir? Estamos hablando de las variables, ¿verdad? Que tienen los dos tipos, que es cualitativo y cuantitativo. Entonces, estos enfoques, ¿qué es lo que hacen? Permiten, utilizan la recolección y análisis de los datos para contestar preguntas de investigación y probar una hipótesis establecida. Entonces, acá se trata de esto se trata, en este caso, lo que se busca es establecer en el cuantitativo la recolección, análisis de los datos para contestar preguntas de investigación, hipótesis establecidas previamente. O también lo podemos decir que asigna valores numéricos que miden alguna característica. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar nosotros que estamos hablando de, por ejemplo, de un individuo, de la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, etcétera, ¿verdad? Eso es cuantitativamente. En otro caso, cuando hablamos del enfoque cualitativo, es común, por lo común se utiliza primero para discutir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones.
Por ejemplo, en lo regular las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y es flexible y se mueve entre eventos y su interpretación. Cuando hablamos de cualitativo, estamos diciendo que se agrupa a los individuos en categorías. Este caso puede ser en sexo, raza, escolaridad, por ejemplo, si en qué sector está una empresa, si es primario, secundaria, terciaria, etcétera. Ejemplo, si hablamos de sexo, si es masculino o femenino, etcétera, ¿verdad? Entonces, así estamos identificando los dos tipos de variables, que en este caso Sampier, Collado y Batista en el año 2003 establecieron que eran enfoques. Pero nosotros en estadística como tal los reconocemos como tipos de variables, los cuales permiten hacer los análisis respectivos y los vamos a aplicar de acuerdo a las necesidades de dicha investigación. Por lo tanto, en este caso, en nuestro documento nos dice que la etapa del método de investigación estadístico puede escribirse de forma resumida o detallada. Por ejemplo, una forma resumida es la recolección, procesamiento, análisis de los datos y conclusiones. Sin embargo, cada una de estas etapas lleva subetapas y acá los establece mediante los siguientes puntos, ¿verdad? Y aquí se lo coloca para que no haya ninguna duda, para establecer directamente cómo se trabajaría el desarrollo de una investigación estadística. Planteamiento del problema, fijación de objetivos, la formulación de la hipótesis, la definición de la unidad de observación y la unidad de medida, determinación de la población y muestra, recolección, procesamiento de información, depuración, clasificación y ordenación de los datos, tabulación, presentación, análisis y publicación. Esos son el desarrollo de la estadística, ¿sí?, de la investigación estadística. Y acá se analiza cada uno de ellos, qué es lo que tiene que hacerse en el planteamiento, ¿verdad? En la fijación de objetivos, por ejemplo, en planteamiento nosotros definimos directamente cómo vamos a hacer en este caso el abordamiento de una investigación. Se define, se delimita para poder establecer y obtener un resultado que sea de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los resultados se obtienen con respecto a una delimitación clara. La fijación de objetivos, en este caso, van con respecto al planteamiento del problema, ¿sí? Como nosotros hemos planteado eso, y esos planteamientos también se hacen de una forma que no haya lugar a confusiones o ambigüedades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende. Se debe haber específicos y objetivos generales, ¿sí? La formulación de hipótesis, en este caso, a nosotros que lo que nos lleva a trabajar. En este caso, una hipótesis es ante todo una explicación provisional de los hechos de estudio. Y usted recuerde los tipos de hipótesis, ¿verdad? Poco a poco nos vamos dando cuenta o vamos a ir observando que hay hipótesis, por ejemplo, nula, ¿sí?, o es representada por H sub o también la hipótesis contraria o la hipótesis alternativa, que es H. En este caso nos está preguntando acá mi compañera Katy sobre la actividad 1 y 2 de la página 14, dice. 1 y 2 de la página 14. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es la actividad de autoevaluación.
En este caso le está pidiendo que liste 6 pasos a seguir para desarrollar una investigación estadística. Es justamente lo que nosotros estamos hablando por acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Acá. ¿Cómo voy a establecerlo? Ujú. Ajá. Buenas noches, seguimos con la llamada. Buenas, ¿de dónde hablan? La Kenia, es de opinar, amigo. Que referente, soy policía, yo soy policía, no vine de 7 años para Estados Unidos, lo que quería decir es lo siguiente. El esfuerzo que está haciendo la policía, sinceramente, es grande. Así que estamos apoyando La recolección de datos. y decirte que por ahí tu pluma parada, que está queriendo ser hermano al presidente, pidiendo explicación de dónde sacó el dinero para... En este caso, Y decirte que de aquí en el exterior nosotros le apoyamos y estamos dispuestos por el bien de nuestro país a seguirle apoyando. Me consta que me consta en este caso nosotros tenemos acá los pasos, ¿verdad? Y en la primera nos está hablando sobre la investigación estadística, que es esto, ¿verdad? Entonces, si usted observa, tiene más de, son 12, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Los 6 pasos, ¿cuáles son? ¿Sí? Que está acá. Aquí está. Porque imagínense que en una cuenta, ustedes de buena fe le depositan dinero que se han ganado con los ingresos. A esta persona un narco le pone un billete ahí y ya con eso se lo regalan. Así que, así como ven que ustedes es lo mejor, que cada quien mandaba a su comunidad, mandaban comida, mandaban para transporte, le mandaban para agua a la gente y ustedes repartían la plata entre su. Pero nada que ver con el presidente, porque en campaña, un saludo hasta Las Vegas, más puro y transparente que se dio fue el de Nayib Bukele, no el de los otros dos partidos que fue dinero puro. Y gracias a personas como ustedes, nuestro querido país. Exacto, pero como te digo, hay un grupo parada que mañana lo vas a tener en tu programa, así de mañana, güey. Ese pluma parada, pero mañana quiero que nos abra el teléfono para poderle decir a esa persona lo que en realidad le había por ¿Y a qué van a tener ahí? un saludo, gracias por buenas noches. Buenas noches. A mí me corrieron al hermano Toby hoy, poniéndole un montón de comentarios que lo esperaban con agua. Identifica la etapa más importante de la investigación estadística. ¿De dónde habla? ¿Qué va a llegar? Según meme de Darío Trucro. Hola. Cuando piensan que tú eres el que te la andas comiendo, pero en realidad es este otro. Y pone Gastón. Le escuchamos. El tema de salud de es que si usted me escucha por el teléfono, no vamos a tener problemas. Si usted me está escuchando por el televisor, sí, como 6 segundos, lleva 6 segundos y atrás, ya atrasado. Al presidente Nayib Bukele en todos los del frente y de ahí. Entonces, ¿qué pasa?
de que como ellos lo van dejando ahí, cuando los demás trabajadores les preguntan cómo es posible que esté llamando a esa gente, y no lo pueden quitar, porque se han blindado. Le voy a dar dos nombres específicos. El doctor Arevalo, con gran salario y bajo, lo estaban de terminar y lo dejan de consultando. Mira, está jubilado, porque esa gente la sacan. Amiga, lo mismo. Dejando y esta señora, la primera y la mandan de consultante. Regionalmente al doctor querido que un chicote, un muchacho novato que le falta rodaje, se lo va a comer el sindicato. ¿Por qué? Porque dice él que no la puede quitar. Y se le va a venir una tormenta encima. Entonces necesitamos que el presidente o la ministra se dé cuenta de todo esto y que se la mano en el asunto, porque se va a ver un problema. Pero si no quita a esta gente que le va a estar haciendo cierre de proceso, nos vamos a ver afectados todos los sistemas de salud. Esa es mi opinión. Quisiera que ojalá que esto se llegue a la ministra y al presidente. Gracias. Es lo nuevo, va todos los días a la sala presidencial, ahí va a llevar el correo, ahí va a llevar el mensaje. Ah, ya va de nicaragüense. Los nicaragüenses también están ofendidos. Entonces, este chamorro que la pena que le tengan este tema, que más ciudadano. Buenas noches, ¿de dónde hablan? Solo quiero opinar, yo, ojo, por el FMLN se está portando como un enemigo del pueblo. Hay que tener mucho cuidado. Así es de que la mejor forma en cómo Cuanto a las variables cuantitativas y cualitativas, en este caso, estas se miden y se clasifican en transversales o longitudinales, que también en este caso las cuantitativas, bueno, en este caso las variables estadísticas, estas variables estadísticas, se dice o tipos de variables que están las cualitativas y cuantitativas. Entonces acá hay en las cualitativas hay nominales y ordinales, y en la parte de las cuantitativas discretas y continuas. O sea, cada una de ellas cuantitativas tiene sus distintas variables. Acá observamos, en este caso, acá tenemos las variables longitudinales. Vamos observando las cuantitativos atributos y las discretas o continuas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros observamos que llegamos a la siguiente actividad. Usted puede o no puede medir, puede medir o no la felicidad de una persona. No, ¿verdad? Sí. La estatura de una persona es cuantitativa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medirlo, ¿verdad? Entonces ahí vamos avanzando. Entonces eso es fácil, ¿verdad? Ir observando. Entonces también podemos observar ahí, en este caso, por ejemplo, en las cualitativas. Las cualitativas, por ejemplo, tenemos las nominales y las ordinales. En las nominales estamos hablando que tenemos, por ejemplo, si tenemos la variable de sexo, masculino o femenino, el color de ojos, puede ser negro, café,
azules, etcétera. Ordinales, en este caso puede ser la escolaridad, ¿verdad? Usted tiene primaria, secundaria, media, superior, posgrado, maestrías, doctorados, etcétera, ¿verdad? Pero esos van en un orden, por eso son ordinales. Tenemos la parte de la, por ejemplo, usted dice la conducta de un estudiante, ¿sí? Usted la puede observar y puede decir, pues, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Aunque en el nuevo sistema del Ministerio de Educación ya nada más le contempla bueno, muy bueno y excelente. Entonces regular ya queda fuera de esta medición. Entonces vamos a observar que en las variables cuantitativas nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer un resumen numérico. En este caso ya hablamos de media, mediana, moda, varianza, desviaciones, estándar, etcétera. Y en las cualitativas, nada más lo único que se puede hacer son tablas de contingencia o tablas de frecuencia bidimensional, nada más ello. Entonces, esa es la diferencia. En las escalas de medición existen 4 tipos: la nominal, la ordinal, el intervalo y la razón. Entonces estas fueron establecidas por Stevens en 1940 y tanto, ¿verdad? Me pregunta cómo puede justificar las variables cualitativas y cuantitativas luego de haberlas identificado, porque la justificación es la que no he hecho. Vaya, en este caso, por ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, viene usted y me dice, tengo, por ejemplo, de variable cuantitativa. Yo la justifico, digo la edad, yo la justifico porque puedo medir, ¿sí? Puedo medir o establecer un valor numérico. Por ejemplo, Armando tiene 34 años, por decir algo, por decir un ejemplo, ¿ya? En cambio, si yo establezco como ejemplo la felicidad de una persona, yo no la puedo medir con un número, sino que nada más como una categoría. Ya sé, como una categoría que es feliz, o caso contrario, tristeza.
De esa manera se puede ir interpretando. Recordemos que las variables cuantitativas asignan un valor numérico porque mide una característica y las cualitativas no lo hacen. Entonces, las cuantitativas miden numérico que mide alguna característica. Y las cualitativas solo agrupa las características en categorías, ¿no? De esa manera se pueden justificar, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de las escalas de medición. ¿Qué sucede con las escalas de medición? Existen 4 tipos. Como les decía, las escalas de medición tienen las escalas nominales, ordinales, intervalo y de razón. En este caso, la nominal, bueno, primero hay que definir qué es una escala, ¿verdad? La escala se define como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. La manera como asignan esos números determina el tipo de escala de medición. Entonces, la escala de medición comúnmente conocida son estas 4. Tenemos las nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Entonces, las nominales, por ejemplo, acá le colocas, si vas a comprar una pintura azul en la ferretería, te presentan una escala con diferentes tonalidades del color y cada tonalidad posee un número. Pero este número solo para facilitar al vendedor identificar el color solicitado entre cientos de colores. Lógico, ¿verdad? Porque la combinación de los colores, recordemos que tiene colores primarios y de la combinación de esos colores primarios es que se obtiene X o Y color o tonalidad, ¿verdad? Entonces esas tonalidades cuando nosotros las identificamos, eso sirve para facilitar al vendedor, también al comprador, sirve para que sea más rápido el proceso de venta o de compra del producto. Entonces, esa forma o de esa manera se trabaja. Otro ejemplo de escalas nominales, el número de DUI de los salvadoreños, es un código para identificar a las personas, lógico, ¿verdad? Y recordemos que ningún DUI va a ser igual al de otra persona, así como la tonalidad que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Nadie va a tener el mismo número de DUI. ¿Por qué? Porque eso es un número de documento único, ¿verdad? ¿Sí? Es individual, nadie más lo va a tener. Vamos a ver qué nos preguntan por acá.
Ahora vamos avanzando con la escala de mediciones. Vaya, las escalas de medición son 4. Estamos hablando que tenemos, en este caso, nominal, ordinal, intervalo y orden. Entonces, en este caso, la nominal se denomina la etiqueta, es decir, solo se nombran para diferenciar uno del otro. Por ejemplo, la nacionalidad, si usted dice salvadoreño, usted sabe que es del Salvador. Dice hondureño, es de Honduras, guatemalteco, de Guatemala, nicaragüense, etcétera, etcétera. Son nominales, son únicas y sirve para identificar un individuo, una cosa, un objeto. Ordinal. Cuando hablamos de la escala ordinal, se puede establecer un orden, aunque no se identifica la distancia entre ellos. No se refiere a que yo lo ordeno, sino que, por ejemplo, para catalogar un servicio en una, por ejemplo, en una venta de comida rápida, puedo decir que bueno, malo, regular, etcétera, ¿verdad? O por ejemplo en la clase social, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo que han determinado si la conducta de una persona es excelente, muy buena, etcétera, ¿verdad? Esa es la parte de ordinal. Si yo hablo de la escala intervalo, en la escala intervalo, bueno, vamos a avanzar acá en el documento. En la escala de intervalo, por ejemplo, yo puedo hablar en intervalo la distancia que existe, ¿sí?, entre dos o más cosas, pero que es medible, pero no tienen un origen real. En este caso pueden ser valores negativos. Vaya, veamos. En este caso, ¿cómo podemos determinarla acá? Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Estamos hablando de temperatura, podemos decir grados centígrados, grados Celsius, o también podemos ver Fahrenheit, ¿verdad? Podemos hablar de Kelvin también, dependiendo, ¿verdad?, cómo nosotros estemos midiéndolo. Luego de esto, también, ¿qué otra forma? Por ejemplo, una empresa, cuando una empresa tiene deudas, cuando una empresa tiene ganancias, ¿verdad? Eso también se lo mide. Por ejemplo, acá le colocan a usted un ejemplo, la puntuación en las pruebas IQ, ¿verdad?, que son las del coeficiente intelectual. La escala de inteligencia posee un punto cero, pero administrando cualquier tipo de prueba que sirve para medir la inteligencia. Entonces acá nunca va a encontrar un ser humano que tenga cero de inteligencia, ¿verdad? Nuevamente concluimos que la elección del origen cero es arbitraria. Entonces, de esto es lo que se trata en la escala, la escala de medición de intervalo. Entonces, acá nos dice, son aquellas que ordenan los objetos o eventos según la magnitud del atributo que representan y que proveen intervalos iguales entre unidades de medida. Además, no poseen un punto cero absoluto o verdadero,
ya que el mismo es establecido por convención de forma arbitraria por los expertos en el área o la materia de estudio y no implica la ausencia de un atributo o la propiedad en cuestión. Así de esa manera. Entonces también hablamos del siguiente, que es la escala de razón. Vaya, la escala de razón, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos que existe una distancia medible y un origen real, es decir, que el cero es la ausencia de algo. Por ejemplo, yo puedo decir los litros de agua que consume una persona, ¿verdad? Puedo decir también en un partido de básquetbol cuántas canastas hizo determinado equipo con respecto a su contrincante, ¿verdad? O lo puede colocar con respecto al fútbol. Entonces avanzaremos a la parte del documento. Vaya, veamos. Acá tenemos la población y el objetivo muestral y muestra, ¿verdad? Primero analicemos qué es una población. Sabemos que es el conjunto de unidades, ya personas, establecimientos, empresas, objetos, etcétera, con respecto a las cuales se desea conocer alguna de las características, sacar conclusiones. De esta población se debe de elegir la muestra. Es un subconjunto de la población determinada, ¿sí? De acuerdo a las conclusiones, etcétera, etcétera. Una muestra representativa contiene las características relevantes de una población, las mismas proporciones incluidas en tal población. En consecuencia, la muestra y la población son conceptos relativos, porque la población es un todo y la muestra es una fracción o una parte de ella, ¿verdad? Eso se alcanza a comprender. Acá nos muestra, por ejemplo, la población son las mujeres que en los últimos 6 meses han tenido un hijo. La muestra yo puedo elegir unas cuantas de ellas, ¿verdad? Eso nada más. Y le representa, ¿verdad? Y en este caso yo puedo tener, puedo decir, ¿verdad? Los estudiantes universitarios de la modalidad a distancia, es decir, los que estudian en línea. Entonces, por ejemplo, yo digo, todos aquellos que están en la educación a distancia, ¿sí? Y yo ya estoy definiendo, estoy delimitando mi población. Pero si yo quiero ser más específico y yo quiero tomar una muestra, puedo decir los jóvenes o los estudiantes que estudian licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, ¿verdad? Ahí ya estoy tomando una muestra. Acá, poco a poco nosotros vamos determinando, ¿sí? Vamos determinando y vamos observando. Acá nos muestra, vaya, por ejemplo, un ejemplo, las preferencias políticas de la población de los mayores de 18 años de San Miguel. Ya me está diciendo cuál es mi población objetivo. Los mayores de 18 años que viven en San Miguel, en el municipio de San Miguel. ¿Cuál es mi muestra? La misma, ¿verdad? ¿Por qué puede ser la misma? ¿Por qué? Porque en la definición me está estableciendo directamente que son los mayores de 18 años del municipio. Y así sucesivamente. Esos son los ejemplos con respecto a muestras de una población. Luego hacemos la autoevaluación, ¿sí?
Está un poco sencillo porque acá nada más nos muestra, por ejemplo, suponga el biólogo quiere clasificar los tipos de mariposas del jardín botánico del municipio de Teotihuacán. Para ello coloca trampas en 5 puntos del jardín, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer ahí? Quiere una muestra, ¿verdad? Con respecto a la población. Bueno, nos vamos a ir quedando por acá debido a que ya se nos está quedando dormida la compañera Katy, así que no hay ningún problema. Así que nada más, ya avanzamos las escalas de medición también y al final lo único que nos queda, ya estamos en la población y muestra, para finalizar justamente con parámetros y estadísticos. En este caso, un parámetro nada más es un parámetro es directamente conocer la parte del análisis de la situación, ¿verdad? Te debe de especificarlo, ¿verdad? Entonces un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre las unidades de una población y resume los valores que ésta tome de algún atributo. A eso se refiere. Y el estadístico es una cantidad numérica calculada sobre las unidades que pertenece a la muestra y se resume la información sobre algún aspecto. Se usa estimar un parámetro y nada más ya nos queda la autoevaluación. Así que con esto nosotros finalizamos, ¿sí? Finalizamos y quedamos claros con esta actividad. Así que estaremos pendientes por acá para las conclusiones y el cierre de nuestra actividad. Así que así finalizamos nuestra primera tutoría, esperando contar con los demás compañeros para la próxima. Muy buenas noches.